Abigail, la mujer inolvidable. Hay personas y hay ciertas personas. Algunas pueden cambiar el curso de tu vida para mejor cuando las conoces. Esto es lo que le ocurrió a David cuando conoció a Abigail, una mujer especial. Esta historia ocurrió después de que David perdiera a su mentor, Samuel. 1 Samuel 25, versículo 1. Entonces Samuel murió, y todo Israel se reunió y lloró por él, y lo enterraron en su casa en Ramá. Luego David partió y bajó al desierto de Parán. 1 Samuel 25, versículos 2 a 3, Biblia amplificada. Había un hombre en Maón cuyos negocios y posesiones estaban en Carmelo, y el hombre era muy rico. Tenía 3000 ovejas y 1000 cabras, y estaba esquilando sus ovejas en Carmelo. El nombre del hombre era Nabal, y el nombre de su esposa era Abigail. Ella era inteligente y bella en apariencia, pero el hombre era duro y malo en sus negocios. Era un calebita. Existen 4 tipos distintos de riquezas. Las riquezas se pueden encontrar en lo que posees, en lo que haces, en lo que sabes, y lo más importante, en quién eres y lo que representas. Estas son las riquezas del carácter. Nabal era tremendamente rico, pero su riqueza solo se medía por las cosas que poseía y tenía el tipo más bajo de riquezas. Era época de cosecha para un ganadero de ovejas. Al ser una estación de recolección, la esquila de ovejas era un momento de hospitalidad generosa hacia los demás. La esquila de ovejas históricamente se conmemoraba con una fiesta, y había comida más que suficiente para todos. El nombre del hombre era Nabal. Esto indica su bajo carácter, porque el nombre Nabal significa tonto. En el antiguo Israel, los nombres a menudo estaban conectados con el carácter de la persona. No sabemos si Nabal recibió este nombre o se lo ganó, pero ciertamente lo hizo valer. En contraste con su esposo, Abigail, la esposa de Nabal, poseía tanto una belleza deslumbrante como una profunda perspicacia. La Biblia da grandes elogios a Abigail cuando dice que es bella, ya que las únicas mujeres con esta frase hebrea aplicada a ellas son Raquel y Esther. ¿Cómo pudo un hombre como Nabal haber conseguido una mujer como ella? 1 Samuel 25, versículos 4 a 9, Biblia amplificada. David oyó en el desierto que Nabal estaba esquilando sus ovejas. Entonces David envió a 10 jóvenes, y David dijo a los jóvenes: «Suban a Carmelo y vayan a Nabal, y salúdenlo en mi nombre, y esto es lo que deben decir: vida larga. Paz sea contigo y paz a tu casa, y paz a todo lo que tienes. Ahora he oído que tienes esquiladores. Tus pastores han estado con nosotros, y no los hemos lastimado, ni les faltó nada todo el tiempo que estuvieron en Carmelo. Pregunten a sus jóvenes, y ellos les dirán. Por lo tanto, que mis jóvenes encuentren favor ante tus ojos y sean bien tratados, pues hemos venido en un buen día festivo. Por favor, da lo que encuentres a mano a tus siervos y a tu hijo David». Cuando los jóvenes de David llegaron, hablaron con Nabal según todas estas palabras en nombre de David. Luego esperaron. «Por favor, da lo que venga a tu mano a tus siervos y a tu hijo David». David hizo esta propuesta porque realizó un servicio útil para Nabal: proteger sus rebaños cuando las incursiones de los filisteos eran comunes. Para nuestros oídos modernos, esto podría sonar como si David estuviera ejecutando algún tipo de esquema de protección, pero no era el caso. Realizó un excelente servicio útil para Nabal. Leemos: Nabal estaba esquilando sus ovejas. Esto indica que David esperó hasta el momento apropiado para solicitar el pago por los servicios proporcionados. David protegió a los pastores y rebaños de Nabal durante mucho tiempo, pero no esperaba compensación hasta que el propio Nabal ganara dinero en la cosecha de la esquila de ovejas. Leemos: David envió a 10 jóvenes. Esto demuestra que David hizo la solicitud cortésmente. Lo logró a través de mensajeros para que Nabal no se asustara por la noticia. Envió a sus emisarios con el saludo: «Paz sea contigo», que estaba lleno de amor y generosidad, para que Nabal no diera por miedo o intimidación. Luego leemos: «Tus pastores estuvieron con nosotros, no faltó nada. Pregunten a sus jóvenes y ellos les dirán». Esto demuestra que David hizo la solicitud apropiadamente, tomándose su tiempo,
y mostrando paciencia, mientras proporcionaba a Nabal un recibo detallado por los servicios ofrecidos. David recordó a Nabal en una oferta que respetaba las costumbres de dar que rodeaban la cosecha y la esquila de ovejas. Luego leemos: «Por favor, da lo que venga a tu mano». David no insistió en que Nabal hiciera una contribución específica para él, tampoco estableció un precio. En cambio, simplemente lo dejó a la caridad de Nabal. Los mensajeros de David esperaron la respuesta en este punto. 1 Samuel 25, versículos 10 a 12, Biblia amplificada. Pero Nabal respondió a los siervos de David y dijo: «¿Quién es David y quién es el hijo de Jesé? Hoy en día hay muchos siervos, cada uno de los cuales se está alejando de su amo. Entonces debo tomar mi pan y mi agua y mi carne, que he sacrificado para mis esquiladores, y darlo a hombres cuando no sé de dónde son». Así que los jóvenes de David se hicieron camino de regreso, y regresaron y vinieron, y le contaron todo lo que fue dicho por Nabal. No había forma de que Nabal no supiera quién era David, dado que David era bien conocido en todo Israel. Esto fue pretendido como un insulto directo a David por Nabal, quien estaba consciente de la identidad de David, pero eligió no reconocerlo. Nabal cuestionó usando un lenguaje más común en la sociedad de hoy: «¿Quién se cree que es?». Luego leemos: «Hoy en día hay muchos siervos que se alejan cada uno de su amo». Nabal continuó menospreciando a David, alegando que era un siervo desobediente. Esto fue una fabricación completa, porque David siempre, aunque no siempre perfectamente, se defendió prudentemente siempre que Saúl lo atacó. Nabal demostró ser un hombre mezquino y desatento. En lugar de ver todo como perteneciente al Señor, lo veía todo como suyo propio. La generosidad no comienza con el pensamiento: «Esto es mío y lo compartiré contigo». Cree: «Ya que todo lo que poseo pertenece al Señor, tú también tienes derecho a una parte de él». 1 Samuel 25, versículo 13, Biblia amplificada. David dijo a sus hombres: «Cada hombre ponga su espada». Entonces cada hombre puso su espada. David también puso su espada, y unos 400 hombres subieron detrás de David, mientras 200 se quedaron atrás con provisiones y suministros. Entonces David dijo a sus hombres: «Cada hombre ciña su espada». David recibió la respuesta de Nabal exactamente como Nabal pretendía que fuera aceptada, como un gran insulto. David era un luchador y guerrero fuerte, lo que deja claro que Nabal no está tratando con un cobarde o un nadie. David habría dicho a sus guerreros que se prepararan, si hubiera estado hablando de nuestra manera contemporánea. David estaba preparado para la lucha. Este no es un momento alto para David, y él no respondió de la manera que el Señor quisiera que respondiera a un insulto o incluso a un ataque. Dios querría que soportáramos los insultos con amor y bondad, devolviendo su mal con nuestro bien. Este es un terreno alto para caminar. David no trató a Nabal con la misma atención y paciencia que a Saúl. David fue capaz de mostrar bondad y paciencia con Saúl, pero parece más difícil para él hacerlo por alguien que él consideraba estar en el mismo nivel que él mismo, o por debajo de él. Aproximadamente 400 hombres acompañaron a David. David no está yendo a Nabal para hacer una declaración, sino para eliminarlo. Por eso, él y sus hombres se armaron, dejando a algunos de sus hombres atrás para guardar las cosas que dejaron atrás y servir como refuerzos. 1 Samuel 25, versículos 14 a 17, Biblia amplificada. Pero uno de los jóvenes de Nabal contó a Abigail, esposa de Nabal: «Escucha, David envió mensajeros desde el desierto para bendecir, saludar a nuestro amo, y él les gritó con desprecio. Pero los hombres de David fueron muy buenos con nosotros, y no fuimos dañados ni tratados mal, ni nos faltó nada mientras estuvimos con ellos cuando estábamos en los campos. Ellos fueron un muro de protección para nosotros tanto de noche como de día, todo el tiempo que estuvimos con ellos cuidando las ovejas. Ahora entonces, sabed esto, y considerad qué debéis hacer, pues el mal ya está planeado contra nuestro amo y contra toda su casa, pero él es un hombre tan sin valor y perverso, que no se puede hablar razonablemente con él. Él los insultó».
Uno de los siervos que vio la respuesta de Nabal a los hombres de David, le dice a la esposa de Nabal, Abigail, que Nabal insultó al hombre de David y por extensión a David. Insultar significa tratar con lenguaje despectivo. La escritura estaba claramente en la pared para que los empleados de Nabal la leyeran. Estaban seguros de que David no toleraría tal insulto sin reaccionar. Solicitaron que Abigail tomara alguna acción, no solo por ellos, sino también por el bien del hogar. Él es tan canalla que no se puede hablar con él. Esto aclara por qué no apelaron directamente a Nabal. El libro de Proverbios aún no había sido escrito, y aún conocían la verdad de Proverbios 17, versículo 12. Mejor es que un hombre encuentre a una osa robada de sus cachorros que a un tonto en su locura. Así, hicieron este llamado de vida o muerte a Abigail. 1 Samuel 25, versículos 18 a 20, Biblia amplificada. Entonces Abigail se apresuró y tomó 200 panes, 2 jarras de vino, 5 ovejas ya preparadas para asar, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de pasas y 200 pasteles de higos, y los cargó en burros. Ella dijo a sus jóvenes: «Sirvientes, sigan adelante de mí. He aquí, vengo detrás de ustedes». Pero no le contó a su esposo Nabal. Sucedió que mientras montaba en su burro y bajaba por la parte oculta de la montaña, de repente David y sus hombres bajaban hacia ella, y ella los encontró. Leemos: Abigail se movió rápidamente. Esta era una mujer sabia y perspicaz, consciente de que el tiempo era esencial y que algo necesitaba hacerse lo más rápido posible. Por lo tanto, hizo los preparativos necesarios. Abigail llevó a cabo las acciones que Nabal debería haber llevado a cabo, pero no llevó a cabo. El hecho de que Abigail pudiera cosechar una cantidad tan grande de comida en tan poco tiempo demuestra cuán rico era Nabal. Si ya había tanta comida disponible, entonces la respuesta cruel de Nabal a David es aún más decepcionante. 1 Samuel 25, versículos 21 a 22. Ahora David había dicho: «Ciertamente en vano protegí y guardé todo lo que este hombre tiene en el desierto, para que nada faltara de todo lo que le pertenecía, y él me ha devuelto mal por bien. Que Dios haga eso a los enemigos de David, y aún más si por la mañana dejo vivo siquiera un macho de alguien que le pertenezca». David dijo: «Y él me ha devuelto mal por bien». David estaba correcto, pero no en su corazón. Tenía los hechos correctos, pero no su corazón. Si dejo un macho de todo lo que le pertenece por la luz de la mañana. Esto dejó clara la elección de David. Planeaba ejecutar a Nabal y a todos los machos de su casa. Esta era la respuesta típica. Los propios siervos de Nabal lo esperaban. 1 Samuel 25, versículos 23 a 31. Cuando Abigail vio a David, se apresuró y desmontó del burro, y se arrodilló cara abajo ante David, y se inclinó al suelo en respeto. Arrodillada a sus pies, ella dijo: «Mi señor, deje la culpa y la vergüenza sean solo en mí, y por favor deje que su sierva hable con usted, y escuche las palabras de su sierva. Por favor, no deje que mi señor preste atención a este hombre sin valor, Nabal, pues como su nombre es, así es él. Nabal, tonto, es su nombre, y la tontería, estupidez, está con él. Pero yo, su sierva, no vi a los jóvenes de mi señor a quienes usted envió. Así que ahora mi señor, como el Señor vive y como vive su alma, ya que el Señor lo impidió de derramar sangre y de vengarse con su propia mano, ahora entonces que sus enemigos y aquellos que buscan hacer mal a mi señor sean tan autodestructivos como Nabal. Ahora este regalo que su sierva ha traído a mi señor, deje que se dé a los jóvenes que acompañan y siguen a mi señor. Por favor, perdone la transgresión de su sierva, pues el Señor ciertamente hará para mi señor una casa segura y duradera, porque mi señor está luchando las batallas del Señor, y el mal no será encontrado en usted todos sus días. En caso de que alguien se levante para perseguirlo y buscar su vida, entonces la vida de mi señor será vinculada al precioso paquete de los vivos con el Señor su Dios. Pero las vidas de sus enemigos, aquellos él lanzará fuera como del centro de una onda,
y sucederá cuando el Señor haga para mi Señor, de acuerdo con todo el bien que Él ha hablado, prometido sobre usted, y lo nombre gobernante sobre Israel, que este incidente no causará tristeza, o traerá una conciencia perturbada a mi Señor, tanto por haber derramado sangre sin causa, como por mi Señor haberse vengado. Cuando el Señor trate bien a mi Señor, entonces recuerde con favor a su sierva. Abigail fue capaz de permanecer escondida de David hasta el momento exacto en que se encontraron cara a cara, porque el paisaje era montañoso y pudo descender la colina mientras permanecía escondida. Parecería que Abigail fue quien vio a David primero, y cuando David la vio por primera vez, ella se inclinó ante él mientras lideraba un vasto convoy de presentes y sustento. David estaba en un estado de ánimo ansioso e irritado, cuando de repente, de la nada, una gran procesión de regalos se dirigió hacia él, y una hermosa mujer se inclinó ante él al frente de esa procesión. Esto hizo que David y toda su compañía se detuvieran inmediatamente. David seguramente tendría una reacción sorprendida ante esto. Ella desmontó rápidamente del burro, cayó de cara ante David y se inclinó al suelo. Abigail presentó su caso de la manera más sumisa posible. No vino a David como una superior. En cambio, vino a David en la posición de su humilde sierva. En este llamamiento, Abigail hizo muchas cosas realmente correctas y eso ayudó a su caso. Tan pronto como se enteró de la emergencia, no perdió tiempo en actuar. Entonces Abigail se apresuró. Sabía que esta era una situación sensible al tiempo y como resultado, actuó rápidamente. Abigail instantáneamente planificó la culpa por la situación de David en sí misma cuando se dirigió a él por primera vez, diciendo: «En mí, mi Señor, en mí, deje este pecado ser». Ella le dio respeto a David, que Nabal no dio. En lugar de tomar la iniciativa de liderar la conversación ella misma, Abigail primero preguntó sobre el permiso para hablar. En su llamamiento a David, Abigail hábilmente transmitió la conclusión favorable que ella esperaba. Lo formuló de una manera que casi inadvertidamente llevó a David hacia el resultado que tenía en mente. Abigail presentó a David con un regalo, pero fue lo suficientemente astuta para decirle que el regalo estaba destinado a los jóvenes que seguían a David y no a David mismo. Si hubiera dicho que era para David, daría la impresión de que solo estaba interesado en el dinero y que la dignidad de David podría ser restaurada con suficiente de él, lo que sería un insulto. Abigail hizo su solicitud de perdón lo más clara y directa posible. Por favor, perdone la transgresión de su sierva. Abigail habló muy bien del carácter de David, aunque él estaba actualmente agitado e irritado. A pesar de la ira y agitación actual de David, que es un pecado, Abigail habló del carácter de David en términos elevados con respecto a su estado actual, no mencionado como una aberración. Mi Señor lucha las batallas del Señor, y el mal no se encuentra en usted a lo largo de sus días. Abigail recordó a David la promesa del Señor para su vida. El Señor ciertamente hará para mi Señor una casa duradera. Ella guió a David a mirar más allá de las circunstancias perturbadoras inmediatas hacia la promesa más considerable de Dios. Abigail advirtió a David para que no actuara de una manera de la que se arrepentiría después de cumplir la palabra de Dios que esto no será angustia para usted, que haya derramado sangre sin causa. Ella aconsejó a David que examinara el resultado de su camino actual y lo horrible que sería, lo cual fue una buena jugada por parte de Abigail, y esto es quizás lo mejor que Abigail dijo. Ella le suplicó que liberara el problema en manos del Señor, en lugar de imponer su propia forma de retribución. Abigail también hizo algunas cosas mal en su llamamiento a David. Hizo todo esto sin el consejo o la aprobación de su esposo, pero no le contó a su esposo Nabal. Criticó abierta y severamente a su esposo, a David. Este canalla Nabal es su nombre, y la tontería está con él. Ninguna esposa debería hablar así de su esposo, y ningún esposo debería hablar así de su esposa. Ella se hizo disponible para la consideración futura de David, quizás de una manera inapropiada. Cuando el Señor haya tratado bien a mi Señor, entonces recuerde a su sierva.
La vida de mi Señor será vinculada al paquete de los vivos con el Señor su Dios, y las vidas de sus enemigos Él las lanzará fuera como del centro de una onda. Esto quizás sea el punto más vital del llamamiento de Abigail, y ella usó una notable vuelta de discurso. Ella dijo: David, usted es como un paquete que el Señor mantiene cerca y con seguridad a sí mismo. Sus enemigos son como piedras que el Señor lanzará fuera. Esto invitó a David a actuar como un hombre que está cerca del Señor. David necesitaba 400 hombres para lograr algo que Dios podría hacer tan rápidamente como lanzar una piedra fuera de una onda. Esto recordó a David un tiempo en que realmente confiaba en Dios para la victoria, cuando lanzó una piedra de una onda y mató a Goliat. A través de sus sabias palabras, Abigail desvió la atención de David de Nabal de vuelta al Señor. El llamamiento de Abigail a David fue tan glorioso porque lo elevó en lugar de derribarlo. Abigail enfatizó el glorioso llamado de David, destino e integridad general. Simplemente le pidió que considerara si sus acciones estaban de acuerdo con su futuro e integridad. 1 Samuel 25, versículos 32 a 35, Biblia amplificada. David dijo a Abigail: Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, que te envió a encontrarme este día, y bendita sea tu discreción y discernimiento, y bendita seas tú, que me has impedido derramar sangre este día y de vengarme con mi propia mano. No obstante, como vive el Señor, el Dios de Israel, que me ha impedido hacerte daño, si no hubieras venido rápidamente a encontrarme, ciertamente por la luz de la mañana, no habría quedado para Nabal ni siquiera un macho. Entonces David aceptó lo que ella le trajo y le dijo: Sube a tu casa en paz. Mira, te he escuchado y he concedido tu solicitud. Por medio de su llamamiento audaz, rápido y sabio, David estaba en un curso pecaminoso y Abigail lo detuvo de pecar. Él sabía que Dios le había hablado a través de Abigail, quien te envió este día. David aprendió una buena lección. Nuestros sentimientos heridos nunca justifican la desobediencia. Cuando otros pecan contra nosotros, podemos sentirnos justificados al pecar contra ellos, pero nuestros sentimientos heridos nunca nos justifican. Me has impedido este día de llegar al derramamiento de sangre y de vengarme con mi propia mano. David también puede agradecer a Dios, porque Abigail le recordó con éxito su destino: reinar sobre Israel con rectitud e integridad. Si David hubiera matado a Nabal y a su casa, eso habría manchado permanentemente la reputación de David entre los israelitas. Siempre se preguntarían si podrían confiar en él. Esto también podría haber sellado su destino a los ojos de Saúl, porque por primera vez David habría dado a Saúl una razón legítima para perseguirlo como un criminal. Bendito es tu consejo, y bendita eres tú. Es importante recordar que Abigail no vino a David con las manos vacías. Su llamamiento fue práctico, porque le pagó a David lo que le debía. Cuando David lo recibió de Abigail, reconoció que Nabal había pagado la cuenta y nada estaba pendiente. Aquí, David conoció la bendición de ser guardado del pecado. De hecho, es una bendición ser perdonado de nuestros pecados, pero es una bendición aún mayor ser guardado del pecado. 1 Samuel 25, versículos 36 a 38. Cuando Abigail llegó a Nabal, y él estaba celebrando una fiesta en su casa para los esquiladores, como la fiesta de un rey. Y el ánimo de Nabal estaba alegre porque estaba muy borracho, así que ella no le dijo nada en absoluto hasta la luz de la mañana. Pero por la mañana, cuando Nabal estaba sobrio y su esposa le contó estas cosas, su corazón murió dentro de él y se quedó paralizado e impotente como una piedra. Alrededor de 10 días después, el Señor hirió a Nabal y él murió. Nabal vivió de acuerdo con su nombre. Era un tonto. Su vida estaba en grave peligro. Su esposa y siervos lo sabían, pero él no. Él comía y bebía como si todo estuviera bien y no tuviera una preocupación en el mundo. En este aspecto, Nabal representa al pecador que rechaza a Dios. A pesar del juicio inminente de Dios, David habría matado a Nabal, y Dios juzgará al pecador que continúa rechazándolo.
La vida de Nabal podría haberse salvado si simplemente hubiera invitado a David a esta magnífica fiesta. La avaricia y la tontería de Nabal fueron su perdición. Su corazón murió dentro de él y se convirtió en piedra. El Señor hirió a Nabal y él murió. Las acciones sabias de Abigail salvaron a Nabal y a David de sí mismo, pero no pudieron salvar a Nabal de la ira de Dios. Nabal nunca estuvo fuera del alcance de Dios, y cuando llegó el momento, Dios proveyó para él. En 1 Samuel 25, versículo 33, David estaba agradecido de que el llamamiento de Abigail lo hubiera impedido de vengarme con mi propia mano. Esto prueba que David no necesitaba vengarse con su propia mano. Dios era más que capaz de hacerlo. 1 Samuel 25, versículos 39 a 44, Biblia amplificada. Cuando David oyó que Nabal estaba muerto, dijo: «Bendito sea el Señor que defendió la causa de mi ofensa, sufrida a manos de Nabal, y mantuvo a su siervo de responder con mal, pues el Señor ha devuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza». Entonces David envió palabra a Abigail, proponiendo llevarla como su esposa. Cuando los siervos de David llegaron a Abigail en Carmelo, le dijeron: «David nos envió a ti para llevarte a él para ser su esposa». Y ella se levantó y se inclinó con su cara al suelo y dijo: «He aquí, tu sierva está lista para ser una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor». Entonces Abigail rápidamente se levantó y montó en un burro con 5 de sus doncellas que la acompañaban, y siguió a los mensajeros de David y se convirtió en su esposa. David también había tomado a Ahinoam de Jezreel, y ambas se convirtieron en sus esposas, pero Saúl había dado a Mical, su hija menor, esposa de David, a Palti, hijo de Laís, que es de Galim. David sabía que la muerte de Nabal era el juicio de Dios, que el Señor mostró cuando David decidió dejar que el Señor lo vengara en lugar de vengarse él mismo. David envió y propuso a Abigail. Abigail había pedido a David en 1 Samuel 25, versículo 31, «Entonces recuerda a tu sierva». David ciertamente la recordó aquí y se casó con ella. ¿Fue esto inapropiado? ¿No estaba David ya casado con la hija de Saúl, Mical? El escritor de 1 Samuel explica que en este momento David no estaba casado con Mical, porque Saúl la había quitado y dado a otro hombre para molestar a David. David recuperará a Mical en 2 Samuel 3, versículos 13 a 16. Por lo tanto, Abigail no es la segunda esposa de David. Ella es su primera segunda esposa. Note la lección de relación subsiguiente que nos enseña. Lecciones de relación de Abigail. Número 1. Enfoque directo. Abigail inmediatamente pidió a David que perdonara a Nabal. Número 2. Ingenio rápido. Abigail le dijo a David que él no quería un asesinato en su conciencia. Número 3. Perspectiva eterna. Abigail vio a David y su relación desde un punto de vista divino. Número 4. Afirmación amable. Abigail buscó el beneficio de David y le dio palabras alentadoras.